ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy, amiga y amigo, le invitamos a hacer un viaje por 3 lugares que un autor de hace tiempo escribió y que muy particularmente describió en forma detallada. Vamos a ir por el infierno, por el purgatorio y por el paraíso. ¿De qué le estoy hablando? Dirá usted, ¿con qué se viene? Dante Alighieri escribió la famosa obra La Divina Comedia y hace un viaje por estos 3 lugares en forma imaginaria en su trabajo. Con Salvador de Lutri estamos aquí para internalizarnos acerca de lo que quiso decir el Dante con todo este trabajo. Alguna gente ha dicho, Salvador, que la Divina Comedia es como una gran catedral por lo gran intrincado y la manera compleja en que fue construida por Dante Alighieri. Claro, bueno, la Divina Comedia es una de las obras más importantes de la humanidad, ¿no? Se puede decir son esas obras que son patrimonio de la humanidad. Ajá. Es decir, como las pirámides de Egipto, como el Partenón de Atenas, la Divina Comedia tiene una importancia capital para Italia en primer lugar. Después vamos a decir por qué para Italia, y después para la humanidad, porque está construida realmente, como dijiste, en el sistema de las catedrales góticas. Es decir, Dante hace un esquema de trabajo, de círculos concéntricos, de diversos escalones, de un cono para el infierno que llega al centro de la tierra, que va ordenando realmente ese mundo escalonado, cómo los arquitectos organizaban las grandes catedrales góticas, ¿no? En esas diversas capas que se van achicando hasta llegar a los vértices, ¿no? Quiere decir que estamos frente a una obra monumental. Incluso he visto gráficos de gente que se ha molestado, siguiendo toda la descripción de Dante, de hacer todo el dibujo de cómo sería ese infierno, ¿no? Por ejemplo. Claro, y no solamente pintó las escenas, ¿no?, sino que además pintó los esquemas sobre los cuales, o dibujó los esquemas sobre los cuales Dante se movía. Quiere decir que es una obra bien estudiada y es una obra profunda, ¿no? Tal vez convenga decir que el Dante, desde la Toscana, porque Dante es florentino, desde la Toscana, le dio con la Divina Comedia a Italia su idioma nacional. Es decir, él escribe no en latín, sino en la lengua que hablaban los toscanos, ¿no es cierto?, en lo que nosotros hoy llamamos el italiano. Ajá. Pero hizo algo muy interesante, porque Italia es un país dividido, en el buen sentido, por sus dialectos, ¿no? Es decir, cada región tiene su propia inclinación, su propia lengua. Él podía haber tomado la Divina Comedia y escribirla en toscano. Indudablemente hubiera fijado, porque siempre el idioma escrito tiene eso, fija la lengua, ¿no? Él hubiera fijado el italiano como el toscano. Pero Dante era muy inteligente, conocía los otros dialectos y tomó las palabras más sonoras, más bellas de cada dialecto y las fue incluyendo en la Divina Comedia. Interesante. Lo que quiere decir que la Divina Comedia es realmente un compendio, por supuesto que mayoritariamente toscano, ¿no es cierto?, pero es un compendio de lo mejor que había producido el latín al transformarse en lengua romance en Italia. Y al ponerlo por escrito y en verso, Dante fija esos principios, ¿no es cierto?, ese lenguaje, y le da a Italia su idioma. Así como Lutero, por ejemplo, cuando traduce la Biblia al alemán, fija el idioma y le da el idioma. Y así como está sucediendo en América Latina con pueblos indígenas que tienen únicamente el lenguaje oral, ¿no?, que de pronto la sociedad bíblica va y traduce la Biblia y le fija el idioma, le transforma en idioma escrito y le fija el idioma. Creo que eso es lo que hizo Dante con el italiano y dejó una obra
realmente monumental. Así que es un cambio cultural también eso. Sí, es un hito. Dante es un hito dentro de es la culminación de la Edad Media, ¿no? Y es la apertura a lo nuevo, ¿no? Es interesante porque entre la Divina Comedia de Dante y el Decamerón de Boccaccio pasan muy pocos años realmente, algunas décadas nada más. Y son dos visiones totalmente distintas del mundo, ¿no? Pero Dante tiene esa visión trascendente. Y creo que una de las cosas maravillosas que ha tenido no ha sido solamente la clasificación de los pecados, sino que él hace toda una reflexión acerca de las virtudes de los hombres y acerca de sus pecados, de sus problemas, y él ve la trascendencia que eso tiene con respecto a la eternidad. Dante, por supuesto que admiraba a Virgilio. Lo admiraba, aunque Virgilio era un poeta pagano. Virgilio admiraba, por su parte, a los griegos, ¿no? Quiere decir que la influencia del clasicismo pasa a Dante a través de Virgilio y lo traduce en la Divina Comedia. Es interesante porque Virgilio, cuando escribe la Eneida, él quiere escribir en latín una obra como la de Homero. Claro. ¿No? Pero ¿quién escribe una Ilíada o una Odisea nuevamente? Entonces él toma un personaje que en Homero es secundario, Eneas, y construye una obra clásica. Jorge Luis Borges decía de Virgilio algo muy interesante. Dice que nadie se sienta y dice, voy a escribir un clásico. El clásico sale, simplemente. Sí. Virgilio es el único que se sentó para hacer una obra maestra y hacer un clásico, y lo hizo, ¿no? Es decir, en su mente y en su corazón estaba dar al idioma latino una obra monumental como había sido la Ilíada o la Odisea para los griegos, y lo hizo. Bueno, Dante conocía la Eneida, admiraba la Eneida, admiraba a Virgilio, y tenía problemas con Virgilio, porque Virgilio no era cristiano, Virgilio era un pagano. ¿Dónde lo ponía? ¿Dónde lo ponía? Entonces Virgilio lo va a guiar a Dante, pero no lo puede guiar en el paraíso, porque en el paraíso no puede entrar, ¿no es cierto? Y Dante tenía también su amor ideal, que era Beatriz, ¿no? Beatrice. Beatriz era una mujer con la que él, por supuesto, no se casó, era la idealización de la mujer. Y Beatriz es quien lo va a guiar en el paraíso. Son esos amores platónicos, ¿no es cierto?, que tenía. Y escribe la Divina Comedia en medio de grandes convulsiones. El mundo estaba convulsionado. Claro, hay que entender un poco, si alguien hace su composición de lugar, por un lado, en el norte de Florencia. Florencia estaba como entre dos fuerzas que la tensionaban. La fuerza del papado en Roma, ¿no es cierto? La fuerza del papado que intentaba gobernar Florencia porque estaba dentro de su territorio. Y la de los príncipes germánicos que también intentaban tener a Florencia. Por lo tanto, estaban en una tensión tremenda del sur y del norte. Y eso provocó que se dividieran en güelfos y gibelinos, ¿no es cierto? Es decir, que Florencia se dividiera entre los que querían estar con el Papa y los que querían estar con el emperador. Claro. Y alternativamente ellos estaban de un lado y el otro, en grandes tensiones. Y ahí andaba Dante. Dante estaba en el medio. Claro. Dante estaba en el medio, había nacido en una familia güelfa que se inclinaba hacia el Papa, pero Dante llega a la conclusión de que el Papa tiene que dedicarse a lo eterno y no a lo temporal. Por lo tanto, él se vuelca hacia el otro partido y eso le provoca un destierro, y ese destierro va a ser tremendo para él, y todo eso va decantando en la Divina Comedia, donde hay también un contenido ético-político, ¿no es cierto? En las luchas políticas le mostraron a él lo mejor y lo peor del hombre. Y entonces él escribe la Divina Comedia mostrando
todo eso que él comprobó acerca de la naturaleza humana y todo lo que él comprobó también por sí mismo. Y se transforma en un testigo de lo que sucede de acuerdo al esquema medieval en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Es decir, esas serían las tres grandes divisiones de la Divina Comedia. ¿No y a donde él pone cada una de las personas de acuerdo a lo que él entiende que debe. Hace un análisis. Lo que pasa es que es interesante porque cuando uno lo dice así, como lo estamos diciendo nosotros, parecería que simplemente él agarró y hizo un catálogo. Claro. Dividió en 3 carpetas y encarpetó a todo el mundo en una de las 3 carpetas. Pero no es así, porque es verdad que hay gente que está metida en cada una de esas carpetas, pero también es importante señalar que la vena poética del Dante jerarquiza todo lo que dice y analiza cada uno de los pecados, y él mismo tiene que jerarquizar cuáles son los pecados que van más hondo y por qué, y cuáles los más superficiales y por qué. De acuerdo al esquema que se tenía en la Edad Media y que había surgido en la Edad Media, esto es importante señalarlo, en la Biblia no se habla de un lugar intermedio, no se habla de purgatorio. Uh-huh. La Biblia habla de cielo e infierno, paraíso e infierno, ¿no es cierto? Le preguntaron una vez a San Agustín de Hipona qué pasaba con los cristianos que morían con sus pecados, ¿no? Y él dijo, bueno, dice, yo creo que en alguna forma se purificará. Y de allí, de esa frase, que no tuvo el sentido que se le dio después, por supuesto, empezaron a elucubrarse teorías acerca de un purgatorio, y ahí se crea esa figura totalmente imaginaria de purgatorio que no tiene, en la que no creían. Si hoy llamáramos a los apóstoles de Jesucristo y les dijéramos purgatorio, no se quedarían sobrados, no entenderían nada, porque esto aparece mucho después, ¿no es cierto? Pero Dante es un típico producto de la Edad Media. Entonces, como típico producto de la Edad Media, él tiene que, en su esquema, tiene estos 3 lugares: infierno, purgatorio y paraíso. Es notable porque yo estuve en Florencia, en el lugar donde lo bautizaron a Dante, y estuve en la casa de Dante, lo que fue la casa de Dante. El lugar en que bautizaron a Dante, el baptisterio de Florencia, tiene la puerta famosa a la que Miguel Ángel llamó la puerta del paraíso por la belleza, ¿no? Pero en el interior está decorada en una forma especial, y alrededor del trono de Jesucristo hay 3 franjas que recorren todo, frisos que recorren todo el techo del baptisterio, y esos 3 frisos se corresponden a los cantos de Dante. El de abajo es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Lo que quiere decir que cuando él dividió la comedia así, lo que hacía era responder a los cánones que había marcado la Edad Media con respecto al destino del hombre. No tanto a los cánones bíblicos son diferentes, pero él respondía un poco a la cultura, al tiempo y al momento en que lo estaba haciendo. Quiere decir que no era una creación de Dante esto, sino que toda la cultura lo pensaba así. Lo que hizo Dante fue generar una obra maestra, en los famosos tercetos del Dante, una obra maestra donde volcó todo eso y donde con agudeza, con la mayor agudeza que se podía tener en la Edad Media, penetró en el corazón de la realidad humana, de lo que el hombre es. Todos recuerdan el comienzo de la Divina Comedia, cuando Dante dice en la mitad del camino de la vida, ¿no es cierto? Y esto sí es un principio bíblico. En la Biblia se habla de que la vida del hombre es 70 u 80 años, en los más robustos, dice David, ¿no? Es 70 u 80 años. Lo que quiere decir que lo que cuenta el Dante sucede más o menos cuando él tiene 35 años. Está en la mitad del camino de la vida. Y esa mitad del camino de la vida del Dante marca el comienzo de la interrogación que él hace acerca de sí mismo. Se dice que a la mitad del camino de la vida se encontró extraviado en una selva oscura, sí, ¿no? Y acá ya empezamos con los grandes símbolos. La Edad Media se manejaba con símbolos. ¿Qué es esa senda oscura? ¿No?
Por supuesto que Dante no dejó escrito qué significa, nosotros somos los que tenemos que investigar qué significa. La selva oscura en la que él se encuentra perdido a los 35 años es el símbolo del error, es el símbolo del pecado, ¿no es cierto?, de la equivocación. Lo que significa que todo lo que le había sucedido lo llevó en la falta de experiencia, lo llevó a confundirse en medio de todas esas cosas. La Divina Comedia entonces surge como un ordenamiento que las en medio de esa confusión, donde ha visto pasiones que van y que vienen, donde él mismo se encuentra perdido en ese cúmulo de pasiones, él trata de enderezar todo eso y de ordenarlo. Se reconoce en ese camino, sí. Él dice que la selva oscura era salvaje, áspera y fuerte, y lo asaltan algunas pasiones. Y las pasiones que lo asaltan es un tigre que aparece allí, como símbolo de la lujuria, dicen muchos. En esto no podemos ser porque hay diferentes enfoques de todo esto. La soberbia, que es el león, y una loba, que es la codicia. Entonces acá tenemos la lujuria, la soberbia y la codicia como tres pecados que están alrededor de Dante, acechando, ¿no es cierto?, acechándolo. Cuando está próximo él a sucumbir, aparece Virgilio. El Salvador, digamos. Y Virgilio es la razón y lo envía a Beatriz. Es decir, ahí ya aparecen todos los... El esquema, ¿no es cierto? Beatriz envía a Virgilio, lo presenta a Virgilio, Virgilio va a ser el guía del Dante en el descenso y le ruega a Beatriz que acuda en ayuda del Dante, e inmediatamente Virgilio accede por amor, dice Dante, a aquella belleza que refulge en ella. Y Dante, por amor a la belleza de Beatriz, que había muerto pero que sigue viviendo en el corazón de él, entonces sigue a Virgilio. Y es interesante que Virgilio dice, se lo considera Dante como el gran poeta latino que cantó a los valores y a las proezas de la antigua Roma. Lo que quiere decir que se fundamentó en eso para traerlo a Virgilio y para que Virgilio lo fuera guiando. Interesante. Estamos con Salvador charlando sobre esta obra, cumbre de la literatura de la humanidad, que tratamos de entender algunos de sus principios, como de su contenido, para ver cómo también nos influye a nosotros en el día de hoy. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos adelante aquí con Salvador de Lutri charlando sobre esta obra cumbre de la humanidad que es La Divina Comedia, de Dante Alighieri, italiano que ha marcado rumbo en toda nuestra literatura. Y va a ser imposible, Salvador, que podamos meternos en los tres lugares donde él se metió, por lo extenso y lo rico que es su contenido. Pero aunque sea, demos algunas pistas de cómo entender lo que él quería transmitirnos. Bueno, hay quienes han hecho esquemas y han dibujado esquemas de la Divina Comedia, y es fácilmente dibujable todo esto. En el infierno él va bajando por diferentes círculos hasta que llega en donde están los negligentes, el limbo, los lujuriosos, los golosos, los avaros, los iracundos. En el círculo sexto están los herejes. Después hay un abismo
y detrás vienen los violentos, luego hay otro abismo y vienen los engañadores, después hay un pozo de gigantes y vienen los traidores. Es decir, todo esto estamos esquematizando la bajada al infierno, que es un cono que llegaría al centro de la tierra. Es decir, es un descenso ideal el que hace el Dante. El purgatorio son como diferentes rampas donde se entra al antepurgatorio, después se encuentra el círculo, la rampa de la soberbia, de la envidia, de la ira, de la indiferencia, de la avaricia, de la gula y de la lujuria. Y después entonces sí llega al paraíso, donde están los serafines, los querubines, los tronos, todo el armazón sobre el cual se sostiene, digamos, el paraíso. Yo me quería detener en algo, en 3 tercetos del Dante, que son tal vez los más famosos, pero que no por famosos deben ser desechados, que es que cuando va a iniciar el descenso, llega a la puerta del infierno. Así es. Y en la puerta del infierno tiene una inscripción que a Dante lo aterroriza. Y en la traducción que tengo aquí de la Divina Comedia, dice que la inscripción que tiene el infierno es esta: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la perdida gente. La justicia movió a mi alto hacedor, hízome la divina potestad, la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo creación pasajera, solo la eterna, y yo eterna permanezco. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. ¿No? Realmente, ¿no? Es decir, por aquí se va el desastre total, dice, la ciudad doliente, el eterno dolor. La justicia de Dios me instaló como algo permanente. Y por otro lado, dice, oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Quiere decir que esta inscripción marca que de allí en más no hay esperanza. Dante hace una división, y es, la esperanza está de la puerta del infierno hacia afuera. Entonces, según él, hay esperanza en el purgatorio, hay esperanza en la tierra, en todos lados, pero no hay esperanza para los que han atravesado esa puerta. Esa es la puerta de la suprema perdición. Y por el otro lado, los otros son los que gozan de la gracia de Dios. Por supuesto que Virgilio no lo puede acompañar a Dante en el paraíso, porque él está en el limbo. Claro. Dante le tenía tanta admiración que hubiera querido salvarlo a Virgilio, pero sabía que Virgilio era un pagano, no era un cristiano. Entonces no lo mandó al infierno, lo mandó al limbo, ¿no es cierto? Pero Virgilio no puede guiarlo en el paraíso, lo tiene que abandonar, y allí lo guía Beatriz, ¿no? Es decir, él tenía muy claro, y esto nos marca la ética de la Edad Media, él tenía muy clara las grandes divisiones. No rebajaba la creencia por sus conveniencias personales. No, para nada. Y tenía además claro que la ética, que la moral, que las costumbres tienen resonancia no solamente en esta tierra, sino también en la eternidad. Esa visión de que hay una vida más allá, y que uno tiene que pensar en ese más allá. Y está la presencia de Dios y están las recompensas y los castigos eternos, ¿no? Que sostuvo justamente en fidelidad a tantos hombres. Hoy a veces hemos perdido esa visión, nos hemos quedado con una visión muy limitada y no nos damos cuenta que la vida del hombre es demasiado importante para que se termine en estos 70 u 80 años que pasamos sobre la tierra, y que hay una eternidad después. Y yo creo que lo que Dante nos llama es entender que el hombre es un ser que trasciende lo temporal, que llega a la eternidad y que tiene que vivir de acuerdo a las normas de Dios, porque cuando se transgreden esas normas, el que llega a la puerta del infierno tiene que saber que desde allí ya no hay más esperanza. Pero los que estamos acá todavía tenemos esperanza, y podemos encontrarnos con Dios, y podemos tomar las leyes de Dios y vivir de acuerdo a eso, y podemos ir a Jesucristo como Redentor para que limpie nuestros pecados, pero tomar en serio realmente nuestras faltas, porque esto tiene trascendencia para la eternidad. Pero además Dante nos muestra la tremenda esperanza que él tenía. En medio de luchas que lo amargaban mucho y que lo llevaban a angustiarse, él pensaba, bueno, pero no todo termina acá. Dios finalmente pone las cosas en su lugar. Y esta esperanza fue la que lo sostuvo hasta el último momento de su vida. Así que nosotros, hoy en este programa, y quienes escuchan, podemos decir que todavía tenemos esperanza. No hemos llegado a la puerta del infierno todavía. Todavía podemos, y si somos
pecadores y sabemos que somos pecadores y tenemos conciencia de nuestro pecado, podemos ir a Jesucristo para que nos abra las puertas del cielo, porque Él vino para abrir esas puertas y para cerrar para nosotros las puertas del infierno. La música de Suppe en Tierra Firme, la obertura de la Caballería Ligera, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Leningrado. Con el correo electrónico puede escribirnos a tierrafirme@transmundial.org. Le reitero, tierrafirme@transmundial.org. El sitio de internet de Tierra Firme es www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar la transcripción de este programa, el texto completo de lo que hablamos con Ezequiel.
el audio para volver a escuchar y el archivo MP3 para bajarlo gratuitamente de internet y tenerlo para utilizarlo en su computadora, en su reproductor MP3 o como le plazca también para compartir con otros amigos, otras personas que le puedan interesar esta temática. Recuerde www.tierrafirmertm.org. Además el sitio está armado en cada una de las secciones de los programas en forma de blog, cosa que usted pueda dejar su opinión e interactuar con otros navegantes en nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Por ahora lo dejamos con todas estas ideas y la posibilidad de comunicarse con nosotros, esperando el momento cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.